Listo. Voy a compartirles pantalla, muchachos. Bueno, vamos aquí a minimizar un poco, moverlo. Bueno, recuerden que en la clase de ayer estábamos hablando sobre UML, la técnica UML. Recuerden que esto es lenguaje modelado unificado, o sea, UML es una técnica que me va a permitir hablar el mismo lenguaje que otros ingenieros, que otros tecnólogos a nivel de diseño. Así como los ingenieros civiles hacen su construcción, es decir, echan manos a la obra, ¿sí? Hacen las cosas manuales. Antes de hacer las cosas y echar manos a la obra, ellos han tenido un plano, unos planos en los cuales se van guiando y van verificando que todo funcione. Asimismo es con el desarrollo de software, nosotros tenemos planos. Entonces, así para hacerlo un poquito más rápido, recuerden que hay planos de un nivel calificados en un nivel alto, en un nivel medio y en un nivel bajo. Entonces nosotros vamos a analizar como los principales diagramas que vamos a ver y de ellos algunos vamos a utilizar, no vamos a utilizar todos, sino algunos porque pues obviamente no nos quedaría tiempo para hacer todos. En este caso vamos a iniciar el día de hoy con casos de uso, el diagrama de casos de uso. Eh, el caso de uso al momento que estamos nosotros iniciando o vamos a empezar a desarrollar un proyecto, siempre debemos pensar cuáles van a ser las funcionalidades de nuestro software. Es decir, qué funciones tiene, qué va a hacer, para qué lo vamos a hacer, ¿no? Y quién va a llevar a cabo estas funciones, quiénes van a ser las personas o las posibles personas que van a ejecutar dichas funciones en el software. Bueno, la identificación de los elementos que van a estar involucrados dentro del software se pueden visualizar de una manera clara y efectiva a través de una gráfica, un diseño, ¿no? En este caso, a través de la elaboración de los diagramas de casos de uso. Esos diagramas son elaborados durante las etapas iniciales del proyecto. Entonces, nótese lo que estoy diciendo, en las etapas iniciales del proyecto. Nosotros ya iniciamos una primera etapa, que era la de recolección de datos, ¿cierto? Planteamos el problema, es decir, planteamos las metas, los objetivos, la justificación, hicimos una encuesta donde recolectamos datos, hicimos un documento de especificación de requisitos, es decir, qué nos está pidiendo el cliente, qué requisitos quiere. Ahora sí, antes de empezar a iniciarlo, ya sabemos qué es cuál es la necesidad. Ahora sí, empecemos a planearla, a cuadrarla, es decir, a armar esos diseños para saber cómo los vamos a hacer. Bueno, en este caso, ustedes pueden ver en la gráfica que aparece un muñequito y aparecen unos óvalos con unas flechas indicando hacia dónde apunta el proceso. En este caso, en este primer gráfico, vemos un actor que se llama médico y vemos un primer caso de uso, es decir, una primera acción que puede realizar el médico que se llama gestionar diagnóstico médico. Entonces, ¿un médico qué puede hacer? Gestionar un diagnóstico médico. Pero miren que hay unas flechitas que apuntan, ¿no? Que extienden. Para gestionar un diagnóstico médico, ¿qué necesita el paciente? Previamente haber examinar el paciente, ¿no? Debió haberlo examinado. Y previamente debió haber hecho una fórmula. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que va a haber un caso de uso en el software donde el médico para poder diagnosticar a un paciente va a tener que examinarlo y va a tener que formularlo. Es decir, va a anotar en el software lo que examinó y va a anotar también lo que formuló según lo que examinó. Y esto nos va a hacer, esto va a ser parte de esa acción que se llama gestionar o dar un diagnóstico médico al paciente. Entonces miren que esto, dar un diagnóstico involucra varias acciones, ¿no? Eso es graficar un caso de uso. O sea,
cómo están funcionando las cosas. Vamos a ver los componentes de un caso de uso. Entonces, dentro de un caso de uso, los componentes que vamos a ver es el sistema, ¿sí? El sistema se representa mediante un rectángulo, es decir, vamos a dibujar un rectángulo grande y ese rectángulo grande va, perdón, rectángulo o cuadrado, puede ser rectángulo o cuadrado, va a simbolizar la acción, el sistema. Es decir, si yo hablo sobre dar un diagnóstico médico, entonces lo encierro en un cuadro y estoy hablando solamente de dar un diagnóstico médico, ¿sí? Entonces se representa mediante un rectángulo y se emplea para delimitar gráficamente lo que se encuentra por dentro del sistema. Es decir, el cuadrito a mí me va a representar lo que va a estar dentro del sistema. Lo que esté por fuera es lo que no está. Otro elemento que vemos ahí otro componente es el actor. El actor se representa mediante un hombre palo, es decir, esos matachitos que nosotros hacíamos en el colegio. Ese es el actor. Y ese se emplea para indicar el tipo de usuario que va a haber en el sistema o cuál es el usuario que va a ejecutar esa función que estoy señalando en el rectángulo. Entonces recuerden ustedes que nosotros en guías pasadas hicimos un ejercicio donde identificábamos los stakeholders, ¿se acuerdan? O sea, los actores, quiénes iban a participar en la ejecución o quiénes iban a estar a cargo o quiénes iban a interactuar con el software, ¿se acuerdan? Entonces, esos actores los vamos a sacar de los stakeholders. El caso de uso, ahora sí, el caso de uso se representa mediante un óvalo, vamos a dibujar un óvalo, y indica, ¿no? Una función que el sistema deba proveer, una función que el sistema deba proveer. Entonces, si nosotros nos regresamos al caso anterior, entonces es una función que este sistema debe proveer. Esto debería estar aquí encerrado en un rectángulo, ¿cierto? Y esto representa qué caso de uso, gestionar diagnóstico médico, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, perdón. Las tres partes que tenemos, entonces son el sistema, el actor y el caso de uso para el cual estamos representando en el sistema. Entonces, el caso de uso, ya sabemos que se representa mediante óvalos y sirven para ejemplificar. Recuerden que estamos haciéndolo gráficamente. Ejemplificar un proceso y se puede hacer por medio de un verbo. Recuerden que lo que va a ir en los óvalos debe ir con un verbo conjugado en infinitivo, es decir, gestionar citas. Miren, gestionar es el verbo. Administrar es un verbo. Generar es un verbo. Entonces, es un verbo que está indicando qué acción se hace. Si yo digo gestionar, gestionar es gestión. Administrar es administrar. Gestionar y administrar, pero en infinitivo. Miren que el verbo está en infinitivo. Bueno, seguido de qué es lo que se pretende con el verbo, ¿no? ¿A qué área está haciendo énfasis? En este caso, tenemos estas tres que es gestionar citas, administrar datos del paciente, generar reportes y administrar datos del tratamiento. Entonces, estos tres, miren, que representan a un sistema que es el dar un concepto médico, ¿cierto? Entonces, estos van a interactuar sobre sí. Entonces, ¿cómo los prepararíamos nosotros? En este caso, nosotros esos tres elementos, esos cuatro elementos, perdón, vamos a colocarlos en el sistema. Recuerden que el sistema se identifica con el color verde, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, en el caso anterior, observamos que el sistema está compuesto por cuatro acciones. Administrar los datos del paciente, administrar los datos del tratamiento, gestionar citas y gestionar los reportes de la cita. Ojo con esto lo que voy a decir a continuación. Estamos hablando del proceso que hace el médico. Puede ser que este sea un software para una clínica, pero entonces estoy enfocándome en el sistema, en la parte únicamente de la cita médica, ¿sí? Ya, por ejemplo, la parte de pagarle a los médicos,
La parte de reservar citas es otra parte del sistema, ¿no? En este caso, yo el caso de uso lo represento es a un caso de uso específico. Entonces, en este caso, la cita médica, ¿sí? Es decir, ya la atención de la cita médica. Bueno, aquí vamos a identificar, ya que sabemos qué parte del software vamos a ejecutar, identificamos los actores según las acciones que van a realizar los actores. Entonces, en este caso, administrar los datos del paciente, administrar los datos de tratamiento, gestionar citas y generar reportes, lo hace el médico, ¿cierto? Pero esto también lo puede hacer el empleado, gestionar citas, gestionar reportes, pero el empleado no puede administrar los datos del paciente ni administrar los tratamientos porque él no es el médico. Entonces, de una vez aquí identifico, miren, en este caso de uso, el médico va a tener acceso y funcionalidad en todas las 4 acciones, más el empleado solamente a 2. Entonces, esto es un caso de uso y a mí visualmente me dice quién va a interactuar y qué va a pasar en este proceso, en este caso de uso. Entonces, ahora sí, vámonos al ejemplo del colegio. Imagínense que en el colegio estábamos hablando de las notas, ¿cierto? De las notas de los alumnos, eh, que el profesor va a transcribir las notas, que el alumno pueda ver sus notas y su papá también pueda ver sus notas. En este caso, si yo quiero hacer el caso de uso, ver mis notas, tengo que identificar cuál es la acción, ver notas, ¿cierto? ¿Qué va a poder hacer el alumno? El alumno va a poder ver las notas. ¿Qué va a poder hacer la mamá? Ver las notas. Pero ¿qué va a poder hacer el profesor? El profesor va a poder ver las notas más agregar notas o administrar las notas. Entonces, nótese que hay 3 actores, pero uno de ellos tiene acceso a las 2 acciones que tiene el sistema ver notas, ¿cierto? Entonces, en este caso, estamos identificando de esta manera. Ya, digamos, generar reportes, informes, ya pertenece, digamos, a otro caso de uso. ¿Quién genera un reporte? ¿Quién lo envía? Digamos que el reporte lo mira el coordinador académico. Quien lo envía es el mismo profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos separando nuestro sistema por, eh, por acciones, por casos de uso. Quiero que de una vez empiecen a pensar casos de uso. ¿En qué caso yo voy a usar el sistema? Entonces, empiecen a pensar ahorita ustedes mismos en su software. Si es un software de ventas, ¿en qué caso voy a utilizar el software? Pues a mí se me ocurre un caso cuando vaya a vender. Otro caso, cuando hayan devoluciones. Otro caso, cuando yo le compro al proveedor mercancía. Otro caso, cuando voy a revisar el inventario. Entonces, miren que hay varios casos de uso. Entonces, eso es lo que yo ahorita me debo empezar a preguntar. ¿Qué casos de uso van a aplicarse en mi sistema? Bueno, ahorita entramos entonces, ya sabemos que los casos de uso tienen un componente, cómo se representan con un rectángulo, dentro del rectángulo con óvalos las acciones y los actores por fuera del rectángulo y debo identificar cuál es cada uno, ¿no? En este caso, quiero que miren la siguiente gráfica que hace referencia al tipo de relación que voy a encontrar, ¿no? Entonces, la primera acción es de asociación, perdón, de asociación. Es la relación que se da entre los actores y el caso de uso, y esa relación indica que el actor lleva a cabo el caso de uso. Esta es una relación de asociación. Estoy diciendo, este actor está relacionado con este caso de uso. Lo asocio este actor a este caso de uso. ¿Cuál caso de uso? Administrar los datos del paciente. Bueno, incluido o uses o include. Cuando hablamos en Java, recuerdan cuando estábamos haciendo el ejercicio, voy a abrirlo aquí un momento, cuando estamos haciendo el ejercicio de pedir datos por pantalla, nosotros colocábamos aquí un include, ¿cierto? Include Java util.scanner, scanner, ¿sí? Ahí yo estoy incluyendo una librería, es decir, estoy llamando otra función que hace ciertas cosas, pero que me van a apoyar esta función. En este caso, eso es lo que quiere decir el include, que vamos a graficarlo
o vamos a hacerlo gráficamente a representar un include. Es la relación que se da entre casos de uso donde uno termina incluyendo a otro. En este caso, el caso de uso gestionar cita me puede incluir validar datos. ¿Qué tipo de datos? Los datos del paciente. Miren que yo puedo tener un caso de uso que es agregar pacientes o afiliación de pacientes a la clínica, ¿cierto? Cuando se afilian, yo meto los datos del paciente. Pero es muy diferente cuando yo afilio a un paciente a atenderlo, ya no en una cita médica. Estamos hablando de dos procesos distintos. Pero cuando yo asisto a una cita, yo atiendo una cita médica, debo validar que la persona que estoy atendiendo realmente está afiliada, que digamos que está al día en los pagos, que su usuario está activo, ¿cierto? Que si de pronto la persona dice, no, miren que es que yo cambié de número telefónico y quiero que me active los datos, entonces yo puedo validar los datos y de pronto actualizarlo en algún momento. Entonces, este gestionar citas va a ser un include de otro caso de uso llamado validar datos. Hace un include, lo necesita, en algún caso, en algún momento lo va a llamar. Ahora sí, extended o extendido. Hace relación o es la relación que se da entre casos de uso donde se evidencia que un caso de uso es la generalización o especialización de otro. ¿Qué quiere decir, muchachos? Cuando yo digo extended, es que mi caso de uso no termina ahí. Mi caso de uso tiene más opción, más partes, simplemente que lo estoy especificando un poco más detalladamente. Entonces, en este caso, miren, gestionar el diagnóstico médico extiende de dos acciones principales. Una, que es examinar al paciente, y el proceso de examinar al paciente, pues, va a tener, digamos, sus acciones, ¿no? Que es donde yo le pregunto al paciente a qué vino, síntomas, ¿cierto? Y empiezo a anotar, el médico empieza a mirar el peso, empieza a mirar la presión sanguínea y empieza a anotar los datos que está examinando, si de pronto el médico le ha pedido previamente antes de la cita algunos exámenes médicos, revisa los exámenes a ver cómo está y empieza a colocar su concepto. Esto es examinar al paciente. Y esto es un subproceso del proceso principal llamado gestionar diagnóstico médico. Es un sistema principal que es la gestión del diagnóstico médico, que incluye examinar al paciente y darle una fórmula médica. Entonces, después de que el médico ya le ha dado al paciente, digamos, su diagnóstico, ¿qué me falta a mí? Yo tengo que formularle algo. El médico tiene que darle, bueno, ya estás enfermo, tienes esto, ya lo comprobamos, ahora sí vamos a darle un tratamiento. Entonces tiene que darle un tratamiento, darle una formulación tanto, digámoslo así, de acciones, es decir, el paciente va y va a hacer esto todos los días, más los medicamentos que tiene que tomar para hacer eso todos los días. Entonces, la fórmula médica o el tratamiento surgen a partir de una principal llamada diagnóstico médico. Entonces, ¿cuándo ocurre un caso de uso extendido? Cuando ustedes vean que realmente existe la necesidad de detallar más a fondo ese caso de uso. Cuando yo veo que el caso de uso, tal cual como lo dejé, no está claro en las acciones, entonces lo detallo más, empiezo a hacerlo detallado, ¿sí? A eso le llamamos nosotros casos de uso de tramo grueso o de tramo fino. Cuando digo de tramo fino es porque es muy detallado como el de abajo. Cuando hablo de tramo grueso es como el primero. Bueno, ahora sí la documentación. Después de que hice el gráfico, yo también debo documentar ese gráfico para que la persona que vaya a ver el gráfico tenga también, como decir, un manual de uso. Es lo que pasa cuando ustedes compran un televisor y llega el manual, el control, ¿cierto? El manual del control y está el dibujito del control con las flechitas y dice 1, 2, 3 y abajo está escrito qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, las funciones, ¿cierto? Asimismo, nosotros detallamos un caso de uso. Entonces, si se dan cuenta que cuando hablamos de diseño, estamos hablando casi lo mismo que hacen otras áreas, lo mismo que hacen unos ingenieros cuando interpretan el plano, hay unas especificaciones, si hay palabras claves las detallamos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a analizar en este momento este
esta documentación o esta tablita que yo hago a partir de la gráfica que hice, ¿no? Entonces, esta documentación es propia para los casos de uso y es una descripción detallada del flujo de los eventos que se van a dar entre el sistema. Recuerden que el sistema es el rectángulo, el actor, el que está ahorita del rectángulo, y los que se llevan a cabo con los casos de uso, que son los circulitos. Bien. Al lado se representa al lado se presenta este formato aquí, como ustedes lo ven aquí al lado, de acuerdo al ejemplo que estamos viendo nosotros acá. De acuerdo a este ejemplo, vamos a analizarlo, miren, administrar pacientes, gestionar citas, que incluye validar datos, gestionar diagnóstico médico, que se extiende a examinar paciente y a formular paciente. Ahora sí, vamos a tomar este cuadro según ese gráfico y vamos a analizarlo. La descripción, el comportamiento del sistema deberá describir el paso a paso del caso de uso cuando el personal encargado de gestionar datos del paciente inicie el ingreso de datos. Entonces, aquí está diciendo que se va a describir el paso a paso de ese caso de uso, ¿no? Paso a paso, dice. Entonces, debemos encontrar el paso 1, de dónde arranca siempre. Si hay una precondición para que se dé ese caso de uso, yo digo, para que se dé ese caso de uso debe pasar esto primero. Entonces, en este caso, ¿cuál es la precondición para que se dé este caso de uso? Administrar datos del paciente. Miren, y nótese que acá arribita en lo verde yo ya le puse el título al caso de uso. Administrar datos del paciente. Entonces, en verbo en presente, ¿cierto? Administrar datos del paciente. La precondición sería entonces que el paciente no se encuentre ingresado al sistema y tiene la documentación necesaria para poder ser ingresado al sistema. Eh, Vamos a ver la secuencia. Paso 1, el personal médico ingresa al sistema para registrar el nuevo paciente. Ojo con esto que cuando hablamos nuevo paciente, una cosa es que esté afiliado y otra cosa es cuando cuando estamos hablando de medicina, hay un tema, hay un nombre especial, no me recuerdo en este momento, que es cuando el médico hace su primer ingreso del paciente, es decir, empieza a preguntarle cuáles son sus alergias, qué antecedentes tiene. En otras palabras, él está empezando a llenar su historia clínica. Esta es la primer precondición, que si él no ha sido atendido ni la primera vez, yo debo empezar a crear su historia clínica. Entonces, segundo paso, el sistema carga un formulario para registro de datos del paciente, identificación, nombre, apellido, dirección, teléfono, estrato, tipo de RH, sexo, acudiente. Entonces, yo ya le estoy indicando en el paso 2 todos los datos del campo que se van a ingresar en el momento que el paciente sea nuevo y se cargue ese formulario para poderlo ingresar. ¿Dónde encuentro esos datos? Ustedes ya hicieron documentación anterior, ya tienen lo de los stakeholders, tienen el documento de especificación de requisitos. En ese momento lo van a hacer. Tercero, el personal médico ingresa los datos suministrados por el paciente y ejecuta la acción en el sistema. Entonces, el tercer paso sería, después de que se presente el formulario, diligenciarlo y enviarlo al sistema. Cuarto paso, el sistema almacena los datos suministrados por el personal médico, imprime el carnet del Sistema General de Seguridad Social, el sistema comunica al sistema médico que el proceso ha terminado de manera exitosa. Listo, ya está el usuario, está ingresado. Paso 5, el personal médico genera reporte del sistema de registro al nuevo paciente mediante la expedición del carnet o constancia de inscripción al sistema de seguridad en salud social. Bueno, en este caso, es así como lo expone este caso de uso, que el médico también aporte a la generación del carnet, más en otras empresas podría ser que no se den este paso, sino que el carnet sea antes, cuando la persona se afilia, ¿no? Hay una postcondición. La postcondición, precondición quiere decir antes de que se pueda iniciar a administrar los datos del paciente. La postcondición es después, ¿no? O sea que el paciente se encuentra ya registrado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y su historial clínico es nuevo.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las excepciones? Si el sistema detecta la duplicación del paciente registrado, es decir, cuando yo intento administrar los datos del paciente y ya están metidos, él me puede registrar o decir o advertirme que ya se encuentra activo, ya tiene carnet, ya se le ha entregado, ya hay una duplicidad de procesos. Entonces me dice, no, ya no lo haga, ya se le creó la historia clínica, él ya la tiene, hay que actualizarla. Entonces yo debo mirar si eso se debe modificar o actualizar, ¿sí? Ya sea lo que en el momento se vaya a ejecutar. Si el personal médico cancela, el paso 3 sería, si el personal médico cancela el registro del paciente, se termina el caso de uso ahí. Es decir, no, ya todo terminó, ya está administrado todo, ahí termina el caso de uso, administrar datos del paciente. Entonces, en este caso, administrar datos del paciente, estábamos en esta parte. eh, Administrar datos del paciente, solamente los datos del paciente. Bueno, ahí terminaría nuestro caso de uso. Estamos analizando este primero aquí, administrar los datos del paciente. ¿Para qué? Para que gestionar citas pueda validar los datos. Y los datos, para poderlos validar, obviamente debió haber pasado por administrar datos del paciente. ¿Sí? Y de ahí ya podría yo, después de gestionar la cita médica, asignarla, el médico ya lo puede diagnosticar, puede atenderlo, puede examinarlo y puede formularlo. Entonces, de esta manera nosotros empezamos cada caso de uso a documentar. Eso es lo que nosotros vamos a ver hasta ahora de lo que es el caso de uso. Esta documentación yo se las voy a facilitar a ustedes, chicos, y a través del chat grupal voy a compartirles un PDF donde está toda la información para que la vayan leyendo. Está también los casos de uso que vamos a ver también más adelante para que de una vez vayan leyendo y vayamos adelantando. En este caso, ¿qué van a hacer ustedes, chicos? En este caso, yo les recomiendo ya a partir de este momento que vayan analizando los casos de uso de su proyecto y empiecen a ejecutarlo. Esta documentación o esta tablita también ya la pueden empezar a hacer. Los que tengan dominio en Excel lo pueden hacer, los que les gusta más el Word lo pueden hacer en Word y los que no, pues lo hacen a mano, no hay ningún problema, también lo pueden hacer a mano y tenerlo listo para el momento en que toque que entregar los, los, los diagramas. Como les dije a continuación, no todos los vamos a hacer, entonces vamos a hacer algunos, pero sí les digo que casos de uso sí, ese sí lo voy a pedir. Entonces de una vez les voy diciendo, empiecen a hacer los casos de uso. Bueno, chicos, entonces esa era la clase para el día de hoy, referente ya a lo que es el diseño, es decir, el análisis y diseño de nuestro software. Empezar a plasmarlo como lo hacen los ingenieros, los arquitectos, todas las personas que trabajan con planos, ¿sí? Entonces, así mismo, vamos a empezar nosotros a ponernos al nivel de los ingenieros. Vamos a empezar a documentar. El video lo voy a subir. Estoy subiendo los videos de YouTube. Ahorita les vuelvo y le comparto otro del ciclo 4. Después del ciclo 4 les comparto el video de ayer y el video de hoy. El de ayer no lo compartí porque primero les estoy compartiendo eh, el ciclo, los de los ciclos while y for para que los terminen. ¿Sí? Y de ahí entonces estos dos videos para que también se pongan al día con UML. Pero recuerden que estamos viendo UML, la técnica de modelado unificado. Bueno, chicos, eso es toda la clase por hoy. No los voy a saturar más para que puedan ver los demás videos de Java que voy a compartirles también y los siga viendo. Por favor, pónganse al día, chicos. Les recuerdo como en la clase anterior, estamos al 10 de noviembre, nos queda menos de un mes para terminar este año y tenemos que estar al día en todo. ¿Sí? Hasta el momento tenemos que estar al día para que no nos quedemos atrás con las notas. Bueno, y como les digo, lo más probable es que este mes ya, pues ya no nos reunamos presencialmente, pero el siguiente año sí. O sea, a partir de que inicie el siguiente año, lo más probable es que arranquemos de una vez presencialmente. Bueno, eso es todo, muchachos. ¿Preguntas? Si hay preguntas referente al tema,
Con mucho gusto, muchachos, llámenme, escríbame. Yo siempre estoy pendiente de ustedes. Bueno, siempre estoy pendiente de ustedes. Así que no duden en escribirme, no duden en llamarme en el momento en que lo necesiten, en que vean que una palabra está complicada, en que un ejemplo está complicado. Bueno, las personas que me han preguntado y me han solicitado información, por ejemplo, Joseph, eh, ha estado muy pendiente cuando no entiende, me ha preguntado muy bien. Asimismo, quiero que lo hagan todos. Cuando vean una complicación, llámenme. Obviamente, hagámoslo en horario laboral, ¿no? De 8 a 12 y de 2 a 6. ¿Listo? Eso es todo por hoy, muchachos. El Señor los bendiga y si hay Ah, preguntas, las contesto a continuación. ¿Preguntas? ¿Denise? ¿No? Ok. Listo, chicos. Entonces, el Señor los bendiga y que tengan un feliz resto de día, ¿vale?